Bueno, primero te quería agradecer por esta inclusión de Nati y más tarde de Eli en este vivo, porque me parece fundamental que a todos, todas y todes nos llegue la información, así que bueno, muchísimas gracias por la intérprete. Muchas gracias, Nati, No, recién le estaba gracias a agradeciendo. ella. Sí, Gracias a muchas ella, gracias. a Haz, que se movió, a Nati y a Eli, que lo están haciendo de forma totalmente desinteresada, y bueno, ahí vamos. Bueno, hay mucha gente, por suerte, en este vivo. Estamos atravesando unas semanas complicadas en temas ambientales. Flavia es politóloga, activista ambiental y es autora de un libro, Extinción, la supervivencia de la humanidad en juego. ¿Qué estás haciendo para evitar el colapso? Y me parece que de alguna manera lograste una especie de síntesis en esa etapa, en todo esto, en todas esas palabras, en todas esas enunciaciones que aparecen en tu libro, porque me parece que es una buena manera lo pensé como una buena manera de encarar esta charla, ¿no? En primer lugar, con esta sentencia de la extinción en mayúscula, algo que tiene que ver con la desaparición total de la humanidad y de la que vos venís hablando ya hace muchos años. Por otro lado, esta cuestión bueno, de la advertencia y de pensar en qué hacemos para evitar, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar todo esto que está pasando? Y por último, me parece que un llamado a la acción en esto de que, bueno, nos estás interpelando ahí en ese título, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta realidad? Así que de alguna manera primero quería que me cuentes un poquito de este libro, que a pesar de que, bueno, fue escrito ya hace un tiempo y por lo que estuve viendo tuviste que adaptarle algunas cuestiones porque en el medio pandemia. Sí. Bueno, que nos cuentes un poquito cómo surge esta escritura, porque seguramente muchos de las personas que están hoy acá eh, te conocen también a través de este libro, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo fue ese trabajo de escritura y cuál fue la intención de poner ahí esas palabras. Bueno, primero contar una infidencia, que es que la bajada, la supervivencia de la humanidad en juego, ¿qué estás haciendo para evitar el colapso? Fue una bajada de la editorial, de la que mucho no participé yo. De hecho, la palabra evitar me parece que es un verbo que no califica para la situación en la que estamos. Y eso lo puedo desarrollar un poquito después cuando hable propiamente de lo que considero y consideramos algunas personas que estamos trabajando en este tema que el colapso es, ¿no? Como proceso. El libro, la verdad, es que no fue buscado. Yo en octubre de 2019 hice una charla en TEDx Río de la Plata, en Tecnópolis, y a esa charla fue gente de la editorial. En este caso el sello fue Sudamericana, pero bueno, es parte de una editorial más grande, y vino desde ellos la propuesta. Honestamente, la escritura del libro me costó mucho desde el lugar en el que tenemos poco tiempo, desde hace ya muchos años tengo poco tiempo de estar sentada en una computadora, porque fundamentalmente desde 2018 a lo que más me dedico es al activismo en la calle, digamos, a la acción directa y hacia formar en presencia parte de asambleas, de espacios de construcción comunitaria que creo que son imprescindibles, ¿no? En este momento. Y me costó un montón, soy honesta, me costó un montón focalizar. Si bien hace 20 años que me dedico a esto, lo que más me costaba era atender las urgencias constantes que la realidad política nos presenta en este tiempo, y poder al mismo tiempo hacer foco en algo más estratégico, en una condensación quizás de conocimiento que de ninguna manera es mío, sino que ahí yo siento que estuvieron representadas las acciones y las historias de muchas más personas. Eh, y cómo hacerlo también para que desde algún lugar lo quisieran leer personas que no son parte de nuestro nicho, del nicho ambientalista, del nicho ecologista. Por eso la tapa creo que
mucha gente me escribe diciendo, lo compré pensando que era un libro de ciencia ficción y me encontré con esto. Y desde ese lugar creo que el anhelo mío fue el poder poner a disposición herramientas para hacernos pensar sobre lo que venimos haciendo desde los activismos, dónde hemos fallado. Surge después de un proceso de profundo duelo, en donde yo siempre laburé dentro de la institucionalidad queriendo cambiar las cosas, y me encontré en una etapa de la vida ya más adulta, madura, grande, vieja, lo que sea, mirando para atrás y constatando el momento en el que estamos con datos, que es algo que siempre hice, y decir, la estamos cagando fuerte y hemos sido parte desde los activismos de no parar la pelota, esta pelota extintiva. Entonces, bueno, desde ahí que el libro lo entiendo como una herramienta quizás, pero sobre todo para incomodar y desde esa incomodidad poder pararnos a pensar qué carajo vamos a hacer con este proceso ecocida, terricida que está sucediendo desde las instituciones. Sí, es un poco escuchando tu charla del 2019, que es un poco premonitoria, pienso, ¿no? Vos te basás en argumentos científicos y evidentemente todo eso que vos planteaste en esa charla, que fue de pocos minutos pero muy contundente, muchas de esas cosas después ocurrieron y están ocurriendo. Y estamos así como en un contexto, en una coyuntura como muy efervescente a partir de lo que pasó en Chubut y bueno, lo que estamos viviendo, yo soy de la costa, lo que estamos viviendo en Mar del Plata. Entonces vemos cómo, te escuchaba recién hablar de ciencia ficción y parece que estamos metidos adentro de un libro de Bradbury y que la distopía está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que estamos viviendo esto de una manera, de una manera muy intensa. Y pensaba, ¿no? Creo que se está dando dentro del activismo como valoro un montón tu autocrítica, me parece que está bueno esto de posicionarse en un lugar y decir, bueno, ¿en qué le erramos? ¿Para dónde vamos? Sentémonos a pensar, pero están ocurriendo cosas que están sacando a la gente a la calle, lo que se vivió en Chubut, lo que se vivió en Mar del Plata. ¿Qué tipo de lectura haces vos de esos acontecimientos que celebramos, ¿no? Porque a pesar de que se firma un decreto a espaldas del pueblo y que se firma un boletín oficial ahí entre la medianoche a fin de año, hubo un montón de gente reaccionando a esa situación. ¿Qué lectura haces vos después de tantos años de lucha, ¿no? Que son un montón. Primero decir con mucha humildad que las resistencias ancladas en territorio, y refiriendo sobre todo a este caso, a Chubut, no son nuevas y se vienen movilizando en el caso de Chubut por lo menos desde hace 18 años, ¿no? Yo estuve en 2003, 2004, cuando fue el plebiscito en Esquel respecto a la prohibición de la instalación de una minera en ese momento, el famoso inicio de las asambleas y del no a la mina, y la verdad es que vos me decís qué lectura hago del contexto actual, yo creo, y perdón por la palabra que voy a usar, que quienes tenemos que mover el orto somos la clase media urbana. Hemos dejado libradas a su propia suerte a las comunidades que están defendiendo los territorios por demasiado tiempo, y ya queda tan poco por guardianar que no podemos darnos el lujo de que estén tan abandonadas a su propia suerte, sufriendo todo el aparato de represión institucional que ha desaparecido personas en movimientos socioambientales, que ha asesinado familias enteras de comunidades indígenas guardianando territorios que hoy se reclaman como de soberanía nacional. Y en ese sentido, creo que algo sucedió en 2008, algo de esto cuento en el libro porque lo sentí también como un proceso propio. Yo no pensé siempre esto, y hago una autocrítica muy, muy profunda hacia atrás, incluso desde los espacios de activismo de los que formé parte, en donde la mirada sobre algunas
comunidades defendiendo los territorios era profundamente sesgada por nuestra cosmovisión colonialista, ¿no? Y de esa también creo que nos tenemos que hacer cargo. Si bien tenemos un anhelo desde los activismos de cambiar el sistema, tenemos todo el tiempo que estar trayendo al plano consciente que somos también hijas e hijos de este sistema tóxico, podrido, patriarcal, colonial, racista, homofóbico, y sin darnos cuenta muchas veces esos patrones atraviesan nuestra propia forma de pensar las soluciones, ¿no? Entonces, pararnos en el lugar de tener la solución a la explotación offshore, la solución o la propuesta al modelo agroindustrial, la solución o la propuesta a la megaminería, también la estamos haciendo desde un formato de pensamiento muy sesgado. Desde ahí que lo que a mí más me inspira y me genera esperanza es la posibilidad real de que la única demanda que logre articular no sea la de mayor participación directa en esta democracia. ¿Cuál es nuestra demanda? No tenemos el manual de la transición verde, eso es profundamente también antropocéntrico, ¿no? Desde la mirada. La demanda es, cada comunidad en cada territorio tiene derecho a decidir cómo habitar ese lugar en armonía y respeto también con las otras formas de vida, ¿no? Yo creo que Chubut es espectacular, o sea, tiene una historia de resistencia muy inspiradora, que además entendió y entiende, siento yo, estoy haciendo una mirada desde afuera, son ellas y ellos que lo describen mejor, que pasan los gobiernos y la decisión de fondo sigue siendo la misma más allá del partido, que es más extractivismo para más dólares, regalías, corruptelas, etcétera, etcétera. Y ese es un ángulo que me parece muy interesante en introducir desde sobre todo quienes hoy se autoperciben como activistas autoconvocadas, ¿no? Eso sí está creciendo un montón, eso sí está creciendo un montón. Antes eran las organizaciones ambientalistas las que aglutinaban, un espacio de militancia político-partidaria, incluso las asambleas territoriales, si sos parte de un lugar que las tenga. Hoy hay un gran crecimiento de activistas autoconvocadas, fundamentalmente de mujeres y disidencias. Y esto lo tengo que decir porque siempre numéricamente hay una abrumadora mayoría de mujeres y personas que se autoperciben en géneros no binarios. Y eso es valiosísimo, para mí es profundamente esperanzador. Sí, aparte me parece que tiene una relación directa a lo que hace el sistema patriarcal con los cuerpos y el territorio, ¿no? Me parece que tanto las mujeres como las diversidades y las disidencias sufrimos en nuestro propio cuerpo lo que le hacen a la tierra, lo que le hacen al mar. Yo creo que somos las primeras que salimos, o las primeras que salimos a luchar, porque es la misma lucha, me parece que es la lucha que nos va uniendo. Yo te escuchaba en una entrevista que te hicieron la importancia, ¿no?, del feminismo en este marco, y la lucha del feminismo en relación a la lucha ambiental, que de alguna manera estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo sistema que oprime. Y en ese sentido, una de las cosas que quería charlar con vos, que fue algo que estuvimos charlando hoy por WhatsApp, tiene que ver con este discurso de los medios, ¿no? Que hoy estamos un poco las dos indignadas ahí por WhatsApp hablando, porque realmente uno escucha las declaraciones y las tiene que leer dos veces. A mí me pasa eso, por lo menos, ¿no? Porque esto realmente, una de las cosas que me pasó estos días es escuchar al ministro de Ambiente, Cabandier, diciendo: no se preocupen que estéticamente no les vamos a molestar la visual del mar. Me parece una atrocidad, y seguido de eso otra atrocidad. Es muy probable, porque tampoco se la van a jugar del todo, es muy probable que no haya derrames en el mar. Entonces, es como, todo el tiempo ese bombardeo, por eso me parece que también queríamos dar este espacio en su estado para que puedas contar, ¿no?
la verdadera versión, porque uno abre los diarios y hablan de la semanita del calorcito, como si estuviéramos contando que mañana va a llover, y realmente es grave, la verdad que la situación mediática es violenta y es parte también de este sistema, pero es necesario como estar en alerta, ¿no? Abrir los ojos, porque es tremendo lo que estamos escuchando y leyendo a diario. Sí, sí, hoy hablábamos, yo te decía, me voy a tener que tomar un tilo antes de que charlemos, y vos me decías, tomate dos, y es verdad, yo ya a esta altura, viste, de vieja identifico mis propios procesos de furia, ¿no? Indignación, que creo que en algún punto también es valioso no perderla, ¿no? Porque cuando perdemos la capacidad de indignarnos frente a las injusticias, como decía Galeano, ya estamos automáticamente del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo valioso, pero que es imprescindible sublimar para poder transformarlo en otra cosa que sirva. Yo creo que es absolutamente coherente que los medios hegemónicos estén dándole a esta noticia el tratamiento que le están dando, ¿no? La olita de calor, qué pena que no hay aire acondicionado en las oficinas, lo incómodo que es usar barbijo frente a esto. A ver, los dueños de los medios hegemónicos de comunicación son los mismos dueños de las empresas extractivistas. Son las mismas corpocracias que están entramadas en un engranaje de poder que ya resulta imposible de individualizar. ¿Quién tiene más poder, el presidente de la nación o el CEO de Syngenta? ¿Quién tiene más poder, el Congreso o el Consejo Agroindustrial Argentino? La verdad es que hoy quienes detentan el poder real, el que se mide no en el plano de las realidades imaginadas, según Harari, esa construcción intersubjetiva en donde creemos que es real algo que en verdad es una construcción intelectual, ¿no? Que nos une socialmente, pero que no es tangible, no está ocurriendo. El calentamiento global está ocurriendo, se mide. El poder real es el que opera sobre esas realidades geofísicas, el aumento de la temperatura global, una montaña explotada para sacar algunos minerales, el campo envenenado con agrotóxicos, con personas y comunidades enteras enfermadas, con la biodiversidad en un nivel de reducción en el tamaño de las poblaciones de vertebrados del 96%, digo. Hoy justo se publicó la última actualización del informe IPBES, que es este informe que evalúa el estado de la biodiversidad y los ecosistemas, y estamos ahí como en el preludio a un proceso extintivo que pone en riesgo incluso la supervivencia de nuestra propia especie. Entonces, si los dueños de estas corporaciones, ese famoso 1 o 10%, según cuánto metamos el zoom, están tan entramados con el poder político partidario, es obvio que tienen que ser también los dueños de los medios hegemónicos, porque no hay forma de sostener la institucionalidad si no se sostiene la posverdad de los diarios hegemónicos. De ahí que celebrar, digo, y esto no lo digo con condescendencia, que existan todavía espacios de periodistas haciendo periodismo lo más independientemente posible, creo que es algo que tenemos que ayudar a sostener, también como activistas, porque si no la peli que muestran siempre va a ser una sola. Y es atroz, y creo que sobre todo a mí lo que más me angustia del tratamiento de las noticias que hacen los medios hegemónicos es el anestesiamiento constante que operan sobre nuestra capacidad de pensar. Nos dan todos los relatos procesados según su lente de lectura de la realidad, y cada vez hay menos margen para el debate real, para una conversación sin cancelaciones, en donde podamos construir nuevo conocimiento, incluso a partir
de las diferencias, eso no es posible. Ayer veía una nota de C5N y antes de que empezara a hablar el CEO de Syngenta, el Zócalo ya estaba puesto. Y el Zócalo decía, los ambientalistas contra el desarrollo. ¿Cómo se predispone una persona a ver esa entrevista con esa info preexistente? Ya hay un control del concepto que controla el debate. Yo uso mucho esta frase de quien define el concepto controla el debate, porque es así. Y hoy están definiéndonos ellos. Ambientalistas falopa, prohibicionistas, bueno, no sé, yo también los defino mucho, así que me arrepiento de esa, les digo economistas, terraplanistas, así que, pero bueno, en una simetría de poder definir el concepto muy grande. Sí. No, lo importante es ver cómo a través del discurso este sistema de dominación, ¿no? A través de la palabra y esto del Zócalo que vos decís, porque realmente esta semana empezaron a aparecer todas estas noticias de los defensores de la instalación de estas petroleras en el mar, y diciéndonos que a los que estamos en contra, que estamos interponiéndonos frente a posibilidades de puestos de trabajo, como si eso no tuviera consecuencias tremendas en el medio ambiente. Yo el otro día hablaba con los chicos de No a las Petroleras en Mardel, que me contaban esto de en qué consiste, ¿no? Que te quería preguntar a vos para que nos puedas contar en qué consiste esto de la exploración, porque nosotros escribimos una nota y inmediatamente decían, pero eso no es perforar, es explorar, ¿no? Como si hubiera petróleo abajo y no van a perforar porque solamente vine a mirar, ¿no? ¿Qué hay abajo? Y todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Esas explosiones bajo el mar y bueno, el impacto directo sobre las especies marinas, y un montón de cosas que hay muchas personas que están dentro de la asamblea que son biólogos marinos y tienen información sobre la situación. Nos quieren vender un cuentito, ¿no? Que estamos interponiéndonos al desarrollo, cuando en realidad esto hay que frenarlo de alguna manera. No sé si frenarlo porque de alguna manera lo que se plantea es que es inevitable, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos poner un poco de freno, como pasó en Chubut con las mineras, que esto pueda frenar en algún momento. Sí, yo creo que inevitable es el proceso de colapso de este sistema civilizatorio, pero es absolutamente imprescindible frenar estos proyectos. ¿Por qué? Para llegar a las peores consecuencias de a nivel ecosistémico lo que estamos viviendo es un atravesar puntos críticos, ¿no? Puntos de no retorno en donde, fruto de diferentes presiones antropogénicas del hombre como especie, la mujer también, hemos llegado a una acumulación de presión en donde inevitablemente los ecosistemas van a empezar a fallar, ya están empezando a fallar, y ahí va a entrar en riesgo la disponibilidad de alimentos, va a entrar en riesgo la disponibilidad de agua, algo que ya ocurre en muchas partes del planeta. Con respecto a la exploración sísmica, que es la metodología que están proponiendo las corporaciones petroleras a las que se les concesionó, se les atribuyeron polígonos durante el gobierno anterior en toda la cuenca alta norte, de hecho por eso se llaman CAN los polígonos que les asignaron a las diferentes petroleras. A YPF en asociación con Equinor le asignaron en el 30 de diciembre la exploración sísmica de la cuenca alta, de 3 cuencas altas norte, y nos enteramos en estos días que le acaban de asignar también la cuenca alta norte 102, que está acá en el límite marítimo con Uruguay, mucho más arriba, frente a la ciudad de Buenos Aires. La exploración sísmica, y esto los especialistas lo saben mucho mejor que yo, voy a hacer una descripción muy burda y coloquial. Implica básicamente generar explosiones de sonido, que en términos coloquiales, por lo que leí de quienes saben, es hasta 30 veces
lo que Lo que soporta el los despegue de animales. un avión implica exactamente. Y eso, quienes saben cómo funcionan las dinámicas marinas y las especies que habitan los mares, es tremendo en términos de impacto y aniquilación de la vida marina, porque desorienta a los animales, porque incluso les produce lesiones, puede llegar a la muerte. De hecho, las pesquerías artesanales de Mar del Plata son un actor importante en esta resistencia, porque con seguridad la exploración sísmica va a afectar su actividad económica, con seguridad, va a afectar las zonas de abastecimiento de alimento de la ballena franca austral, que es una especie monumento nacional, es decir, intangible, que tenemos que cuidar con todo lo que podemos. Y sobre todo, en lo que vos decías, indignada de lo que decía Cabandier, ¿no? Como las plataformas van a estar a 300, 400 kilómetros, él decía, bueno, no les va a joder la visual. Eso es desconocer profundamente cómo funciona ese ecosistema, el ecosistema marino, y cuáles son las distancias apropiadas para que algo afecte o no afecte. Y lo digo yo con total desconocimiento técnico, de haber trabajado un tiempo, sí, con el Foro del Mar Patagónico, con el Instituto de las Ballenas, cuando laburé en organizaciones de la conservación, que entendí muchas cosas. Ahora, algo que estuvo circulando en estos últimos días, que tiene que ver no solo con la exploración sísmica, sino con la efectiva explotación de lo que allí se descubra, que dijeron nunca hubo un derrame petrolero. Estas plataformas están desde los 70 en nuestro país, y eso es una mentira, y es una mentira oficial, con lo cual podríamos demandar al Estado por mentirnos en la cara, porque no solo no es verdad que nunca existieron derrames, sino que las propias empresas que se están adjudicando la explotación offshore, en los países en donde operan, no operan a las profundidades que implican las cuencas que se les asignaron acá. Entonces, las plataformas offshore que vienen funcionando en la Argentina son someras, son casi superficiales. Estamos hablando acá de pozos petroleros que pueden estar incluso a 3.000 metros bajo el mar. Entonces, en ese sentido, todo lo que se está haciendo es nuevo. La justificación de que se hizo siempre así y nunca pasó nada es una mentira, y es una mentira oficial, con lo cual podríamos tranquilamente demandar a todos los funcionarios que están diciendo eso por que están faltando a la verdad en su rol de representantes. Y no es ingenuo ese faltar a la verdad, es el discurso perfecto del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. ¿Desde cuándo un representante del pueblo transcribe en sus discursos lo que un instituto de intereses corporativos le dice? Es exactamente lo mismo que hace el ministro de Agroindustria con el Consejo Agroindustrial Argentino, con lo cual lo que me interesa de la conversación de las petroleras en este momento es la posibilidad de una crítica sistémica que se plante frente a este gobierno o al que venga para exigir una transición hacia esta nueva forma de habitar la Argentina, que va a ser la transición energética, porque la transición energética es una excusa. Todo se transforma a partir de transformar la matriz energética. Entonces, ahí hay un clivaje muy interesante que trae la discusión climática, que tiene que ver con si transformamos nuestra matriz energética, tenemos que transformar completamente el modelo de esta civilización. Porque todo lo que hacemos, tocamos, vivenciamos, se basa en quemar combustibles fósiles. Por eso quienes tratan la cuestión del colapso, dicen que vamos a un colapso sí o sí, porque querramos o no, tenemos que reemplazar la forma en la que generamos energía. Sí o sí, sí o sí. Y eso presupone poner en tela de discusión todo el sistema de producción y consumo global en este caso. Entonces, el no a las petroleras yo siento que se planta en un lugar de profunda coherencia con lo que es necesario hacer en este momento histórico. No es solamente el temor a que haya un derrame de petróleo, es
traer a la conversación pública un dato geofísico, que es que tenemos menos de 7 años, 6, para comernos todo el presupuesto de carbono disponible en la atmósfera para no llegar a un punto crítico en el lapso de nuestras vidas. Bueno, ahí me extendí a un montón de cosas, pero digo, ahí el valor sustantivo de acompañar esta lucha también. Bien, si querés tomarte un traguito, yo estaba viendo a ver si no estaba Eli, cómo estamos con el horario. Sí, creo, ahí me trajeron un papelito que dice cambio intérprete y hablar más lento. Perdón, Nati, siempre te hago lo mismo. Nati, perdón. Nati es una genia, le vamos a súper agradecer esta participación, porque la verdad que hermoso, gracias. Voy a ver si está Eli. Dale. A ver si la podemos agregar y te súper agradecemos, Nati, por estar acá. Por nada, gracias a ustedes. Y de paso, gracias, Nati. De paso pasamos el mensaje parroquial de seguir a Cenes Sordos, de seguir a Ian, a Nati, a Ludo. Ellos están haciendo un laburo increíble en generar puentes de acceso. Que nada, son imprescindibles para caminar lo que hablamos con coherencia. Cuánta información, ¿no? Y cuán estructural es yo lo que siento es que cada capa se va como profundizando, porque todo tiene que ver como con la raíz del sistema. Y vos hablás bastante del tema del modelo de producción, ¿no? Este modelo que es autodestructivo y que también se está haciendo cada vez más evidente que es un sistema de producción que ya parece que se está agotando y que no va más y va como resucitando, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito cómo vos trabajás el tema de los modelos de producción y todos los contraejemplos también que hay, ¿no? Que hay otras formas de producir, otras formas de comer, otras formas de vivir. Sí, mira, yo no voy a decir nada nuevo por lo pronto. Creo que desde los ambientalismos durante demasiado tiempo nos concentramos en exigir políticas de protección del ambiente, ¿no? A los gobiernos. Cuando en realidad lo que urge en este punto de la historia, y hubiera sido interesante verlo 30 años, 20 años atrás, es apuntalar políticas productivas que no sean terricidas, básicamente. Argentina y buena parte del modelo de producción global, llamémoslo capitalista, en el sentido de tener como objetivo reproducir indefinidamente riqueza material, ¿no? Y acumularla sobre todo, y esta palabra es clave para poder dar una conversación coherente con quienes pregonan el neodesarrollismo extractivista. Perdón, Eli, te tiré una palabra inventada, la maté. Igual estuvo ahí haciendo investigaciones. Bien, entonces, hay una tríada, yo le llamo la tríada extractivista, que además se sostiene sobre mitos fundacionales muy fuertes, ¿no? Y esto es re importante, porque yo suelo tirar muchos datos, porcentajes, tasas, evoluciones de procesos, y la verdad es que siempre que termino de hacer todo esto, me doy cuenta de que no vuelvo a una premisa básica, ¿no? Y es que nuestro cerebro funciona mucho mejor interpretando la realidad con historias que con información científica, porque si claramente estuviéramos funcionando socialmente haciéndole caso a la ciencia, nada de lo que está sucediendo podría estar sucediendo. Entonces esta tríada extractivista se sostiene sobre, en Argentina fundamentalmente, el agronegocio. Ese es el corazón productivo histórico de nuestro país, y cuando digo histórico no digo que siempre haya sido como es ahora. Como es ahora es desde 1996, año en el que se introduce la primera semilla modificada genéticamente
asociada a un paquete tecnológico de venenos. Es decir, cuando Monsanto logra que Felipe Solá meta a la soja transgénica y al Roundup y al glifosato, logra quebrar una forma de hacer las cosas que transformó para siempre la producción del campo a gran escala en Argentina. Entonces el agronegocio, y después luego vuelvo sobre eso. Luego, la extracción y explotación de hidrocarburos, la industria fósil. Y la tercer pata, la megaminería. Esas son las fuentes de ingreso de nuestro país y la estructura productiva que hace que la economía argentina funcione en los términos en los que viene funcionando, y la tríada extractivista que produjo durante los últimos 70 años un 40% de personas debajo de la línea de la pobreza, y eso nunca hay que olvidarlo. Esta estructura productiva no es la que nos va a sacar de la pobreza, es la que produjo desde los 90 con más violencia un 40% de nuestra población por debajo de la línea de la pobreza y la mitad de nuestros niños y niñas pasando hambre. Porque no es una novedad, no van a llegar ahora las mineras, no van a llegar ahora las petroleras, no va a llegar ahora Monsanto, Syngenta, Bayer, Corteva, todas ellas para salvarnos, son las que nos trajeron a esta situación. Entonces la estructura de producción y consumo en términos nacionales es esa en producción. En términos globales es bastante similar, solo que el consumo de los países del norte global se sostiene sobre la explotación de esta tríada en nuestros territorios. Y hay algo que sucede específicamente como proceso histórico después de la Segunda Guerra Mundial y muy acrecentado desde los años 70, que es la acumulación de riqueza que se generó a partir del modelo de consumo globalizado. Entonces, las prendas baratas, la comida chatarra barata, la generación de consumos superfluos, incluso entretenimiento superfluo que se ha vuelto hegemónico en todo el mundo, nunca generó derrame, a pesar de haber creado muchísima riqueza, y construyó polos de concentración de riqueza material cada vez más alejados de la posibilidad de que eso se distribuya, y quieren sostener sus privilegios. Entonces, el modelo de producción anclado en la esclavización de personas para que existan cosas baratas, de esclavización sobre todo de niños y niñas, de mujeres, siempre en la base productiva que invisibiliza las tareas que hacen que esto pueda sostenerse. Y en ese modelo jugó un rol y juega un rol muy fuerte, por supuesto, la publicidad, ¿no? Y voy a decir algo medio difícil, la propensión emulativa, esta sacralización de lo que queremos alcanzar en nuestra vida para ser exitosos, se vio reflejado y también legitimado por nuestras referencias culturales, a quienes nos queremos parecer, y son también súper responsables de reproducir un ideal de que el éxito se asocia a tener mucha guita, a tener ropa cara, a tener el último adelanto tecnológico, a poder volar mucho, a poder incluso acumular experiencias de vida que en términos ambientales son muy costosas, y esto reitero, volar mucho es una de ellas. Y en términos de consumo, además de lo que implica la quema de combustibles fósiles o el consumo de hidrocarburos en nuestra cotidianeidad invisible, porque todo lo que compramos tiene base fósil, está el sistema de producción y consumo de alimentos, en donde también se volvió global un modelo de industrialización animal a gran escala, a escalas siderales, que necesita de muchos granos para abastecerse. Por eso, cuando criticamos al agronegocio, no podemos escindirlo del consumo de carne a gran escala, porque la soja que producimos en Argentina, en un 86% se exporta para alimentar animales industrializados en otros países.
Ahí hay una cruce interesante en donde los ambientalismos históricos nunca, y soy consciente de ello porque fui parte, se quisieron meter en una discusión culturalmente muy compleja que tiene que ver con el consumo de animales para alimentarnos. A gran escala industrializada. Cada vez que hablo de esto necesito hacer la diferencia que no es una crítica al consumo local, culturalmente arraigado de comunidades en sus vínculos con sus animales. Estoy hablando de feedlots a gran escala, megagranjas industriales de cerdos, de que el 90% de la carne que se consume en la provincia de Buenos Aires viene de ahí. Es mentira que quienes comen carne de la vaca que está pastando en el pastizal. Eso es un mito fundacional y es mentira. Entonces, este modelo de producción y consumo solamente puede sostenerse a base de explotar recursos de la naturaleza que son gratis y en base a explotar cuerpos de personas que sostienen gratis o casi gratis el estar esclavizadas produciendo. Bien, y eso inmediatamente después lo primero que pienso es en la cantidad de enfermedades que trae, en la cantidad de, bueno, esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque estamos viviendo una situación pandémica ya hace 2 años que también es producto de todo esto que nos estás contando, porque pareciera que los medios y todo nos cuentan las cosas como aisladas, ¿no? Hay una pandemia, hace calor, pasa tal cosa, y nunca se realiza la unión de todo eso, que en realidad todo está vinculado con todo de alguna manera. Yo te escuchaba en tu charla TED y vos hablabas ¿no? de las enfermedades y todo este panorama que tenemos de acá unos años en adelante es, bueno, ni hablar de los agrotóxicos, ¿no? A nosotros nos toca acá en la provincia, en la costa de Buenos Aires, muy de cerca con el campo, Sí. La cantidad de enfermedades en niños, en mujeres, en trabajadores de rurales, ¿no? Que están enfermos por estar aspirando veneno continuamente. Sí, hay algo que en lo que decís, Nati, que es que no es ingenuo, ¿no? Que el tratamiento de las noticias también se quede en la superficialidad, es una búsqueda muy útil a seguir sosteniendo el status quo de las cosas. O sea, yo en la charla TED hablaba de nuevas enfermedades que nos atacaran, no porque fue un hallazgo mío, sino porque está totalmente predicho por la ciencia. O sea, es 2 más 2 animales hacinados en fábricas a los que se les administra constantemente antibióticos, no solamente para prevenir enfermedades entre ellos, sino para que engorden más rápido, es el caldo de cultivo perfecto para pandemias de acá en adelante siempre. Y eso es algo como muy zarpado de traer a la conversación, porque es decirle a la población, vamos a vivir contextos pandémicos para siempre. ¿Cómo se relaciona eso con soluciones estatales que solamente miran salir del problema en el momento? Y con esto no me quiero meter a una conversación que no es esta, pero si no atacamos el problema de fondo, ninguna vacuna nos va a ayudar a salir de esta. Ninguna, porque la vida se abre camino y los virus también son vida y se van a abrir caminos y van a mutar. Y es seguir reproduciendo la matriz de antropocentrista de creer que tenemos el control de esta situación. No tenemos el control de esta situación si no vamos a las causas profundas que nos trajeron en primer lugar a esta situación. Antes me preguntaste algo respecto a las alternativas. Claro que existen alternativas. Y existen alternativas pluriversas y espectaculares. Me acuerdo, me metí a hacer algunas cuentas cuando tuve una conversación con el CEO de Syngenta, y ni yo creí que los resultados empíricos eran tan buenos, ¿no? Crucé algunos datos del Censo Nacional Agropecuario con datos de la Federación Agraria Argentina, y llegué a algunas conclusiones muy simples, que si lo puedo hacer yo con una calculadora en mi casa, con lo mala que soy para las matemáticas, lo puede hacer cualquier ministro de Economía y Producción. Hoy, el campo de las trabajadoras y los trabajadores de la tierra, del campesinado que produce alimento para personas, es decir, legumbres, frutas y verduras,
genera 38 veces más empleo que el campo que produce commodities de exportación. No solo eso, sino que en los campos agroecológicos del INTA, los rindes y la productividad son iguales a los campos envenenados del agronegocio, y no solo son iguales, sino que en términos de la inversión y el retorno que tienen los productores, como son profundamente dependientes en cultivos extensivos de los insumos que les ofrece el agronegocio, fertilizantes, de hecho, la merma en la disponibilidad de fertilizantes de síntesis química va a ser un problema enorme en el cortísimo plazo, porque todos los campos fumigados dependen de fertilización de síntesis química. Eso es un costo enorme para los productores. Quienes vienen haciendo agroecología, y en el campo del INTA Barrow se demostró, tienen incluso muchas más ganancias que quienes están aplicando el paquete del agronegocio. Pero es tan fuerte la construcción narrativa y el mito fundacional que impera, y tan entramados los intereses de este actor, que para mí es el más poderoso de nuestro país, la sociedad rural, el Consejo Agroindustrial Argentino, son los jugadores de peso real en nuestro país. Hoy leía que Pablo Torello, diputado del PRO, que además es productor bonaerense, de repente no hay conflictos de intereses en esa cuestión, presentó un proyecto de ley en conjunto PRO y los liberales, porque obviamente, o sea, de esta conversación tenemos que salir de la grieta o salir de la grieta, porque es ridículo que sigamos acusándonos de partidismos, porque es real, en esto no hay grieta. Bueno, presentó un proyecto de ley que es calcado lo que el Consejo Agroindustrial necesita, y lo que el Consejo Agroindustrial necesita ya fue además presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, y se llama así, Ley de Fomento a la Producción Agroindustrial, que implica privatización de las semillas, beneficios fiscales para la adquisición de insumos de síntesis química, amortización en la adquisición de maquinaria, cuando las trabajadoras y los trabajadores rurales ni siquiera pueden acceder a la tierra. La UTT viene reclamando una ley de acceso a la tierra que ni siquiera es cesión, es que exista un procrear rural en donde se le pueda garantizar la posibilidad a la campesina, al campesino, de producir alimentos sin tener miedo de que al año siguiente lo corran. ¿Cómo podés cultivar un árbol frutal que por ahí te va a dar frutas a 5 años si te hacen contratos precarios de 1 año y no sabés al año siguiente si te vas a poder quedar en el mismo lugar? No va a haber ni soberanía ni autonomía alimentaria hasta tanto quienes producen alimento para personas tengan garantizadas situaciones de mínima iguales que el agronegocio concentrado, como ni siquiera están pidiendo condiciones diferenciadas, están pidiendo poder producir alimentos para personas en condiciones de igualdad con las corporaciones del agronegocio. Y estas experiencias alternativas existen, y muchas. Cuando nos hablan de megaminería, me pregunto siempre, y es algo que no tengo chequeado, pero estoy segura de que es así. Así como vuelan montañas para extraer minerales de roca, porque ya no están en disponibilidad pura, en Norte 3, el relleno sanitario, y señalo para allá porque está allá de mi casa, Norte 3 es el relleno sanitario del CEAMSE, que ya está colapsado hace años, y que entierra de forma cotidiana todos los residuos de la capital federal y el AMBA. Un antro hermoso, sí. Invito a todo el mundo a ir un día al CEAMSE a ver cómo es el fin de vida de nuestro modelo de consumo y quiénes están involucrados en ese proceso. Ahí hay enterrados más minerales que en todo el Cerro Famatina, con seguridad, en aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, enterramos todos los días minerales que podrían tranquilamente reemplazar las montañas que vuelan con explosivos, pero es gratis y no generan problemas porque no hay nadie en esos lugares. Ahora, meterse a laburar en recuperar materiales de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso generaría puestos de trabajo,
bajaría con muchísimo el costo de producción, pero tiene muchos problemas porque hay gente involucrada. Entonces, mejor hacerlo lejos y que nadie lo vea. Total, el agua es gratis, total, a las montañas son gratis, las podemos volar por el aire, que no pasa nada, y nos ahorramos el problema de lidiar con personas. Hay como alternativas. No quería que terminemos el vivo porque no nos queda mucho tiempo. Vos hablás un poquito de esto de la desobediencia civil pacífica, ¿no? Porque bueno, tenemos un diagnóstico complicado de la situación. Y bueno, ¿qué nos toca, no? ¿Qué nos toca a todos? ¿Qué nos toca a quienes queremos frenar o ponerle un poco de paño a toda esta situación? Cuando vos hablas de desobediencia civil pacífica, ¿a qué te referís? Sobre todo me refiero a la imperiosa necesidad de no seguir esquivando la pregunta. Y la pregunta es, si venimos confiando en la institucionalidad que nos cuida, en nuestro país desde que regresamos a la democracia, en otros países, en otros momentos, pero toda esta realidad física de la que hablábamos recién, ¿no? Supongamos que la institucionalidad democrática, no voy a decir que es una ficción, pero claramente es una realidad imaginada, es un contrato social que se establece entre ciudadanas y ciudadanos para con sus gobiernos, ¿no? En donde delegamos el poder de tomar algunas decisiones en función de este contrato en el que la contraparte nos dice que nos va a cuidar y va a trabajar por el bien común. Está harto demostrado que eso no está sucediendo. Y ante cada pedido de profundización democrática, en Argentina existieron solamente 3 procesos de representación directa vinculante en Garabí, en Loncopué, Neuquén, Garabí Misiones, Loncopué, Neuquén y Esquel, que lo mencionamos antes, en donde cuando se le preguntó a la ciudadanía qué quería hacer frente a un proyecto que ponía en jaque su forma de vida, el rechazo fue siempre en más del 80%. Desde ese momento, nunca más habilitaron un mecanismo de participación directa para tomar estas decisiones sustantivas, ¿no? Frente a esa negación del sistema democrático, decirnos no, sin ir más lejos, ¿por qué ocurre el chubutazo? No porque tenían ganas de ir contra su representación política, porque hicieron todo lo que la institucionalidad planteaba para poder tomar una decisión justa. Presentaron una iniciativa popular que la legislatura chubutense osó rechazar en su tratamiento, con lo complejo, costoso y atroz que implica ese nivel de organización, más de 30.000 firmas refrendadas. Quien haya participado en un proceso de tratar de mover una iniciativa popular lo sabe. Me acuerdo de la ley de bosques en 2007, para que se le dé tratamiento, más de 1 millón de firmas tuvimos que juntar. Si estamos haciendo uso de todos los mecanismos institucionales para un pedido básico que es, déjennos participar en estas decisiones. Ni siquiera es imponer nuestra voluntad, es queremos ser parte de ese debate, porque somos quienes sufrimos las consecuencias de sus decisiones. Y el sistema democrático nos dice, no participan, no participan, no participan. Nos meten leyes cuando empieza el receso de verano, decretos, resoluciones. Eso es sistemático todos los años, lo hizo el gobierno anterior, lo hace este gobierno. Frente a esa escasez de alternativas, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir confiando en que el gobierno que viene va a ser mejor? ¿Hasta cuándo nos vamos a engañar? ¿Hasta cuándo vamos a sostener ante nosotros mismos que no podemos hacer nada frente a la posibilidad de muerte real de nuestras hijas y de nuestros hijos y de quienes son muy jóvenes, la propia? Eso lo va a resolver un sistema institucional que la viene cagando y está profundamente entramado con intereses corporativos. La que nos queda cuando las leyes y las instituciones no solo no nos protegen, sino que están haciendo todo por exterminarnos, es incumplirlas. Todos los procesos históricos de grandes cambios estructurales, de ganar derechos, se dieron a partir de colectivos de personas organizados, resistiendo
la tiranía de la propia legalidad. Eso para mí es, y no tiene nada que ver con las estupideces que dicen los liberales de Milei. No tiene nada que ver con eso. Estupideces totales, apropiaciones narrativas también de una tradición honesta, en donde no solamente en otros países del mundo, sino que en nuestro propio país, a partir de procesos sostenidos de resistencia civil, violando incluso leyes, se ganaron derechos y se impidieron proyectos de muerte. Malvinas Argentinas en Córdoba, el propio Chubutazo, ayer, el Atlanticazo ahora. Va a ser ilegal que el 15 de enero se corte la ruta de acceso a la costa, y esto me había olvidado decirlo y es muy importante. Va a ser ilegal. Flavia, nos quedan 15 segundos, me está avisando Instagram, no paramos de hablar.